¿Qué tal? Soy Randall Castro, asesor de la Dirección Regional de Sarapiquí. En este video, que es el tercero que elaboro acerca del planeamiento didáctico 2017, quiero hablarles un poco acerca del planeamiento en secundaria, cómo agregarle los objetivos, cómo trabajar indicadores, cómo redactarlos de la mejor manera, y también quiero hablarles un poco acerca del instrumento que nos puede ser de utilidad a la hora de incorporar el registro de las calificaciones del trabajo en clase, trabajo cotidiano, y se utilizan para este fin los indicadores que hemos confeccionado o redactado en el planeamiento mensual. Vamos a ver entonces cómo trabajar este aspecto. Esta vez quiero presentarles el ejemplo de planeamiento didáctico en español para secundaria. El encabezado es prácticamente el mismo que de primaria. Obviamente va a cambiar el nivel. Puede ser que cambie el mes, periodo lectivo, etc. Pero básicamente el encabezado es el mismo. Aquí podemos notar que es exactamente igual. No hay variantes. Lo que sí vamos a notar es que en aprendizajes esperados vamos a copiar como dice aquí, se copia el objetivo tal y como aparece en los programas de estudio. Los programas de español de secundaria son ya un poco viejos. Aparece en la portada, dice 2009, y creo que en la contraportada dice que el diseño se elaboró en el 2013. Esos programas de español básicamente lo que han sido reformas. Se cambió la lista de literatura y se agregaron algunos temas de lógica en ese año, pero desde hace más o menos 5 años no hay reformas al respecto. Entonces es básicamente en la primera columna agregar el objetivo que se copia literalmente del programa. Por ejemplo, emplear vocabulario variado con precisión y propiedad mediante la utilización del diccionario como instrumento para el enriquecimiento léxico, semántico y ortográfico. Aquí es bueno copiar los contenidos que vamos a desarrollar durante esas lecciones. Yo lo que les digo es, bueno, si el mes tiene 20 lecciones, entonces vamos a plasmar las 20 lecciones en este planeamiento mensual. La suma de todas esas lecciones nos va a formar el planeamiento mensual. Entonces vamos a ir desglosando los contenidos para llevar más orden en la primera columna. En la segunda columna, básicamente las estrategias de medición son iguales al planeamiento en primaria, solamente que aquí muchas veces el docente de secundaria no está acostumbrado a este tipo de actividades. La actividad inicial o la apertura de la lección podría ser un repaso acerca de conocimientos previos, podría ser también una motivación para que el estudiante se apasione por la lectura, por la literatura, para motivarlo a escribir. Es como una sensibilización lo que podríamos hacer aquí, con videos, con música, con juegos, con alguna actividad relacionada obviamente con las actividades de desarrollo que son las más fuertes de la lección. En este caso el docente coloca 5 láminas con dibujos relacionadas con una mujer, una computadora, un celular, una vaca y un automóvil. Lo que van a hacer es buscar campos semánticos, o sea, palabras relacionadas con esas 5 imágenes. Los estudiantes van a empezar en voz alta a decir algunos nombres, a citar, y el docente los va a ir guiando para que al fin de la actividad inicial los estudiantes puedan identificar de una forma fácil, sencilla, los campos semánticos. Una vez realizada esta actividad, pasamos a las actividades de desarrollo. A partir de estas actividades iniciales o la actividad que acabamos de ver, el docente solicita a los estudiantes que utilicen el diccionario y que escriban algunos significados y algunos sinónimos de esas palabras que el docente les va a dar, que serían envasar, indolente, atizar, ermitaño, heráldica, látigo, ordenanza, pernicioso, escrúpulo y hereje. Una vez que han encontrado los significados de esas palabras y los sinónimos, los van a utilizar, ¿dónde? O lo van a emplear en un texto que van a redactar, ¿verdad? Que tiene al menos 100 palabras, dice aquí. Es para darles una delimitación.
Y no solo entonces están buscando palabras en el diccionario y significados, sino que están aplicando. Porque la idea del español es esa, aplicar lo que se aprende y no solo memorizar, porque no tiene gran sentido la gramática memorizada, conocer las partes de algo no tienen significancia si no se aplica. El estudiante aprende creando, construyendo sus propios textos. Y en la actividad de cierre, ven que esta actividad, esas tres actividades, podrían desarrollarse perfectamente en 2 lecciones, de una manera fluida, donde todos pueden incluso participar si es un grupo pequeño, porque la actividad de cierre es precisamente esto. De manera voluntaria, 5 estudiantes leen su texto en voz alta. Podría ser que sean más estudiantes, dependiendo del tiempo que requiera el docente, que dispongan los estudiantes. Y aquí se enfatizan las palabras sinónimas que utilizaron. Entonces están leyendo el texto y van enfatizando, bueno, si encontraron una palabra que les llamó la atención o utilizaron, por ejemplo, indolente, ermitaño, látigo, pues que les den un énfasis a la hora de leer en voz alta delante de los compañeros. Es una actividad muy sencilla de 10º año y vean que yo, igual que en los videos anteriores, indiqué los verbos en color en rojo para luego utilizar esos verbos como indicadores. Aquí dice que citan los elementos posibles relacionados con las imágenes, entonces vamos a citar los elementos relacionados con una imagen dada por el profesor. Utilizan el diccionario de una manera individual, entonces vamos a calificar esa utilización. Van a escribir el significado de palabras sinónimas en el cuaderno. Van a escribir sinónimos para cada una de esas palabras, van a emplear vocabulario nuevo en textos escritos y van a redactar textos propios. Ustedes pueden ver que todos estos indicadores surgen de estas actividades, de estos verbos, de estas acciones que han realizado durante la lección. Es muy sencillo, ya cuando uno tiene práctica, ir redactando las actividades y pensar inmediatamente en el indicador. Vean también que si nos vamos a la columna número 1, el objetivo dice emplear. Es utilizar de alguna forma esa información que han obtenido del diccionario, esos campos semánticos, para enriquecer su vocabulario. Y qué mejor forma de hacerlo que redactando un texto, ¿verdad? Aquí van a citar, van a utilizarlos, los van a escribir y al final van a redactar. Entonces vamos a mantenernos en ese nivel en donde se utilizan o se emplean, según el verbo nos está indicando, se emplean estos contenidos en el desarrollo de la lección. Básicamente de eso se trata el planeamiento. Vamos a ver aquí un detalle acerca de los indicadores. Tienen básicamente 3 elementos en sí mismos. Uno es la acción. En español es fácil explicar esto porque nosotros decimos, bueno, el verbo es la acción. Entonces vamos a indicar qué acción realiza el estudiante para, número 2, desarrollar el contenido, que ese es el segundo aspecto del indicador. En este caso cita los elementos relacionados con ¿qué? Con una imagen. ¿En dónde? ¿Dónde va a realizar eso? ¿O cómo lo va a realizar? Pues el docente va a darle esa imagen al estudiante. Utiliza el diccionario. Entonces aquí está la acción, el verbo. ¿Qué utiliza el diccionario? ¿Cómo lo va a utilizar? De manera individual. Esa es la condición. Escribe, que sería el verbo. ¿Qué cosa escribe? Pues el significado de las palabras sinónimas. ¿En dónde lo va a escribir? En el cuaderno. Entonces hay 3 condiciones. El verbo, aquí igual escribe. ¿Qué cosa va a escribir? Que sería el objetivo. Un sinónimo para cada una de las palabras dadas. ¿Por quién? Por el docente. Entonces hay una condición, también un condicionante para delimitar si lo que van a hacer es en el aula, en el cuaderno, en la pizarra. Y esto nos va a dejar claro también cómo lo vamos a desarrollar como docentes. Si elaboramos el planeamiento, luego va a ser muy fácil ver cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a desarrollar en clase. Las actividades también traen esto ya implícito, pero el indicador de esta forma clara nos va a servir también para utilizarlo en el examen, ¿verdad? Y que sepamos qué vamos a evaluarle y que el estudiante sepa que le van a evaluar a él también. Emplea vocabulario nuevo en textos escritos. Vean, está la acción que es emplear. ¿Qué cosa emplea? Vocabulario nuevo
¿Dónde? En textos escritos. Aquí podríamos agregar por él mismo o por el docente, o dependiendo de la actividad que vayamos a desarrollar. Y aquí redacta textos propios en los que utiliza sinónimos. Es el mismo tema, vean. Entonces vamos a redactar, ¿qué cosa? Textos propios en los que utiliza los sinónimos. Esa es la condición. Tienen que utilizar sinónimos. ¿En dónde? En textos que nosotros, que los estudiantes van a redactar. Este es el instrumento utilizado en el planeamiento didáctico de español para secundaria para evaluar las lecciones, el trabajo en clase. Lo que se hace en ese instrumento es un encabezado donde viene la institución, el nivel, la fecha donde se va a evaluar al estudiante, la materia y la sección. Ese sería el encabezado. También agregamos aquí el objetivo que vamos a evaluar, que sería tomado del planeamiento mensual, la lección que acabamos de explicar, en donde se emplea vocabulario mediante la utilización del diccionario, y las instrucciones, que serían que este instrumento le sirve al docente para realizar heteroevaluación en la lección correspondiente según el objetivo citado, con el fin de recopilar información acerca del aprendizaje de sus estudiantes y registrarla en la calificación del trabajo en clase. Es decir, este instrumento va a servir para que el docente evalúe a sus estudiantes. Lo que yo he hecho es una tabla en donde voy a recopilar la información de los estudiantes, todo el grupo de estudiantes, porque es muy difícil estar haciendo una tabla para cada estudiante. Entonces aquí agrego la lista de estudiantes completa, los indicadores, que estos indicadores fueron tomados del planeamiento mensual, los vimos hace un rato. Utiliza el diccionario, escribe sinónimos y emplea vocabulario. Son los más representativos de ese planeamiento, por lo que como docente puedo utilizarlos para ver si los estudiantes aprendieron o no aprendieron, si comprendieron la materia, si me di a explicar, si lograron realizar los ejercicios. Por ejemplo, aquí Luis Moya, este es el estudiante número 1, dice que en los criterios obtuvo 2 nada más. Este 2 significa en proceso, como podemos ver aquí. Dice que Laura Chinchilla obtuvo 1 punto en los criterios de utilizar el diccionario de manera individual. Ese punto significa que no lo logró. Tenemos aquí que también Laura Chinchilla solamente donde dice escribe un sinónimo para cada una de las palabras dadas por el docente, obtiene 1 punto. Quiere decir que no logra el aprendizaje deseado. Esta es una tabla que podría sustituir al PIET en algún momento donde lo requiera, pero también ustedes recuerden que en el PIET pueden ingresar toda esta información. Lo que tienen que hacer es tener en cuenta esto, donde tomamos los indicadores pues del planeamiento. Eso es así de sencillo. Y en secundaria simplemente es agregar aquí arriba el objetivo que vamos a desarrollar. Espero que este instrumento les sea de utilidad.